4, ¿no es cierto? No sale, Acá. No sale, la pantalla no se ve. Ah, ¿no se ve? No, no estaba compartiendo. ¿Qué pasó? Pone compartir. Compartir. ¿Cuál es compartir ahora? Es directo. Es directo. de la computadora. Ah, no sé qué te... Lo han movido. Ajá. Pero se va a hacer. Qué pena que no se vea, pero debería salir, ¿eh? Pero son 4 tipos de los que tiene el sistema de A, B, la B y la 1. ¿Qué otra característica más? Tampoco. Tienen que venir los que ven esa conexión. Tienen que venir los que ven esa conexión. De repente está desconectado. Profe, apágalo y otra vez préndelo. ¿Ustedes? Reinicio. Tal vez que llame a los ¿Quién sabe manejar esto? Para poder compartir. No, profesor, es que debería ser automático. Lo de cero debería tocar nada. reinicio. Reinicio nomás, bro. El inicio de la compu no sé. Que venga alguien del sistema mejor. Ajá. Si el mouse se mueve ahí, debería compartir. Por eso, alguien de sistemas debería de venir. Bueno, es cierto, no, El niño fue el ingeniero, ¿cómo se llama? Sistemas. A ver. Profesor, el PowerPoint se proyecta. Ah, ya, le iba a decir si ¿Quién debería. es? ¿Quién es? No, no sé. ¿Quién es el ingeniero de sistemas acá? Liñán. ¿Quién es acá? Liñán, A ver. A ver. Ah, ya. ¿Ya? Pero colocó su dispositivo. ¿Perdón? Colocó su dispositivo para ver. No te entiendo, pero a ver. O sea, su archivo está ahí en la... Yo lo veo aquí, pero no acá, pues. Hay que ver algo de compartir, me dicen, pero yo no sé manejar esto. ¿Cuál fue el ingeniero? La falta del título, pero ya debe ser algo. Ahí está, ya salió. No sé qué hice, pero bueno, ya. Ok. Ya. A ver, entonces, ¿en qué estábamos? En los antígenos. La otra semana es semana 7, la siguiente 8, y ahí es el examen. Me estoy tentando que ustedes escriban en vez de marcar, porque escribir, de paso que veo su ortografía también, ¿cómo están? Que marcar es fácil. No, prefiero sea malo. Tenemos que pensar. ¿Hasta cuándo, profe? ¿Perdón? Que no sea malo. De marcar mejor. Mejor para ustedes. Pero bueno, a ver, del sistema de RH, ¿qué me pueden decir? ¿Alguna característica, algo? Mire que ya le estoy dando preguntas a su examen, ¿eh? Ya ese sí se codifica de cromosoma 1. Ok. ¿Brazo largo o brazo corto? Corto. 1P, ok. ¿Qué más? ¿Cuántos antígenos tiene el sistema RH? ¿Cuántos antígenos tiene? Sí. ¿Perdón? Tiene varios, sí. Ahora estamos en RH, ya olvídense, ya veo. ¿Cuántos antígenos tiene el sistema RH? O sea, ¿cuántos fenotipos? En antes, qué pena, no quiero salir de ahí porque les pongo la otra página, se vaya esto, pero el sistema RH tiene 56 antígenos, los 5 primeros son los más importantes, son los que causan generalmente la mayoría de reacciones. Y por ejemplo, en la práctica hemos visto nosotros que cuando en la actualidad podemos tener antizueros comerciales, monoclonales y policlonales. ¿Qué significa? El sistema RH tiene epítopes, que es la estructura proteica del RH, son epítopes. Entre 9 a 32 epítopes tiene un sistema RH. Cuando le faltan epítopes es porque esa persona por algún cambio genético le faltan algunos de ellos que son los importantes y puede generar una respuesta. Pero normalmente la persona tiene todos ellos. Ustedes pueden identificar un RH por antizueros comerciales, en tarjeta, que ahora
el reactivo ya está colocado ahí, solamente ver la interpretación y es fácil de poder ver en una interpretación de tarjeta, es más sensible. Se había comentado que las metodologías han cambiado, se han hecho más sensibles y eso facilita determinar menor cantidad en el caso, por ejemplo, de una prueba de compatibilidad de anticuerpos que se hayan podido formar. Y en este caso solamente los antígenos que un RH puede tener en su membrana. Una persona normal tiene entre 40 a 60.000 antígenos en su membrana, uno normal. Para que cuando ustedes, en la práctica cuando hicimos les daba 4 cruces, por ejemplo, ¿no? Haciendo una dilución al 5%, le daban una gotita de reactivo, centrifugaban, veían un botón compacto 4 cruces, decía. Esas personas tienen entre 40 a 60.000 antígenos en su membrana. Pero hay personas que tienen menos, por alguna razón genética. 5.000, 10.000 y hay otros que tienen 200 o 300. Esas son las características que vamos a evaluar a lo que es el sistema RH. Algo parecido, si una persona RH tiene 40, 60.000 antígenos en la membrana, que cuando llegue el anticuerpo de reactivo, lo que hace es solamente sensibilizar, unirse, y dependiendo de la cantidad de antígenos que tenga, ustedes pueden ver una reacción. ¿Cuál es la reacción? La aglutinación positiva. En cambio, una persona RH negativa no tiene, solamente puede tener otros antígenos de otros sistemas, pero por lo menos de RH no va a tener. ¿Recuerda cuando hicimos variante de U? En práctica, ¿alguien de práctica de acá? Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué hicimos? Queríamos saber si realmente esta persona, por ejemplo, era RH negativo, porque de repente tenía pocos antígenos, que solamente el anticuerpo llegaba, sensibilizaba, pero no se veía la aglutinación. ¿Qué se hacía para verificar si realmente la persona era RH negativo? Lo incubaba a 37 grados, la temperatura favorece la reacción de las proteínas. Una vez que sale 37, se centrifugaba para ver si había aglutinado algo o no, y comenzaba a hacerle lavados, 3 o 4 lavados para eliminar todo lo que no haya reaccionado. Si el anticuerpo que estaba en el antígeno llegó, se unió, nadie lo va a separar. Y una vez que ya hacía el último lavado, le agregaba la antiglobulina. ¿Para qué sirve la antiglobulina? Para verificar, para unirse donde hay reacciones antígeno-anticuerpo y se pueda visualizar. ¿Ok? Si de repente tenía poca cantidad de antígenos, llegaba el anticuerpo, sensibilizaba, no unía, la antiglobulina reconocía su unión antígeno-anticuerpo y formaba una especie de aglutinación de 2 cruces más o menos, cuando se hacía el tubo. Pero si realmente es negativo, no se une a nada, usted usa la antiglobulina y no había ninguna reacción. Cuando uno quiere verificar si realmente la persona es RH negativa, tiene que llevarlo a lo que se llama la variante de U. Verificar eso cuando hacemos el tubo. La guía se la mandé a su delegado, así que ustedes deben de tenerla y está todo el procedimiento, cómo se hace la verificación de la RH. En la práctica, en todo caso, lo hemos hecho. ¿Cómo? Estoy seguro que el delegado lo ha hecho llegar. Acá hay algunos conceptos que quiero que ustedes recuerden. ¿Qué significa clínicamente significativo? Se refiere a anticuerpos asociados. Se refiere a anticuerpos asociados con la disminución de la sobrevida eritrocitaria. ¿Qué significa? La persona va a recibir sangre, por ejemplo, ya tiene un anticuerpo formado porque ha sido sensibilizado previamente. Cuando hablamos de clínicamente, es un anticuerpo de la clase IgG que ya está circulando en la persona, y al enfrentarse nuevamente con el antígeno que lo formó en otra unidad de sangre que tenga el antígeno, ese anticuerpo se une y comienza a destruir los glóbulos rojos de esa persona. Por eso dice, acorta la vida eritrocitaria, disminuye. Si una unidad de sangre, por ejemplo, tenía que durarle unos 30, 40 días a la persona, porque en ese lapso, en su médula iba a ir formando la sangre, va a durar mucho menos porque los glóbulos van siendo destruidos por el anticuerpo que ya tiene. Eso es clínicamente significativo. Pregunta, de los 10 primeros sistemas, ¿qué sistemas son clínicamente significativos? De los 10 primeros. La primera clase también les comenté, por favor apréndanse características de los 10 primeros sistemas, que a partir de la octava y para arriba nos va a servir esos datos que ustedes deben haber leído. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son clínicamente significativos? ¿El qué? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué? ¿Tiene cromosoma 7?
No, he dicho con la estructura, no dónde está localizado. A lo largo que hemos estado conversando algunas cosas, yo le decía, el primer inmunógeno está, el segundo inmunógeno, tercero, cuarto, que son los que tienen importancia clínica. El KEL es el segundo inmunógeno después del RH, el primero es el RH. En el ejemplo anterior, ¿no? Por ejemplo, esta persona que no tiene el antígeno, recibe sangre de esta persona, como no lo tiene, reconoce a esto como extraño, ¿y qué hace? Fabrica un anticuerpo. Un anticuerpo que va a estar circulando en su suero. En otra oportunidad que nuevamente se enfrenta a células que tengan el antígeno, como ya tiene el anticuerpo, se une y comienza a destruir. ¿Ok? Eso es clínicamente significativo, formar un anticuerpo. El KEL tiene importancia clínica. El 008, ¿recuerdan cuál es? Diego. Diego es el 10. DAFI, el 08, tercer sistema que tiene importancia clínica, el 009. Tanto el A como el B. ¿Cuál es el 009? El KIT tiene importancia clínica. Son los que generalmente en cualquier banco de sangre, cuando hay incompatibilidades, alguno de ellos es, o alguno de sus fenotipos del RH, de repente el C mayúsculo, el E mayúsculo, el C minúsculo, alguno de ellos. En el KEL generalmente es el KEL. En el DAFI generalmente es el DAFI-A, que más problemas tiene. Y en el Young-KIT, igual manera, el Young-KIT-A o el Young-KIT-B son los que más están involucrados en reacciones, en formación de anticuerpos irregulares. Entonces, a partir de eso, clínicamente significativo, lo que decía, reacción transfusional, ya tengo el anticuerpo, nuevamente se une el antígeno, una reacción transfusional, o en enfermedad hemolítica recién nacido. Y el ejemplo acá está clarito, mamá RH negativo, primer hijo positivo, ¿qué hace? Sensibiliza a la mamá. ¿La mamá qué hace? Fabrica anticuerpo. Segundo embarazo, que el niño también sea positivo, la mamá ya tiene el anticuerpo, se unen los glóbulos rojos y comienza a destruir los glóbulos del niño. Esa es la enfermedad hemolítica recién nacida. Que también puede ser por ABO, de repente la mamá es grupo O y el niño es grupo A. La mamá como O, ¿qué anticuerpos naturales tiene? Anti-A. Anti-A y anti-B. Si el niño es A o es B, esos anticuerpos naturales se comportan como IgG en algunos casos y comienzan a destruir sus glóbulos rojos. Ese es por ABO. O sea, la enfermedad hemolítica recién nacida puede ser por ABO, mamá grupo O, niño A o B. Por RH, mamá RH negativo, el niño positivo, y se ha visto casos también por otros sistemas que está involucrado el KEL y el DAFI en algunos casos. La mamá no tenía KEL, el niño heredó el KEL del papá, sensibilizó a la mamá igual, mamá formó anti-KEL, y en un segundo embarazo o tercero que el niño nuevamente tenga KEL, se comporta igualmente. Entonces, la enfermedad hemolítica, 3 motivos: ABO, RH y por otros sistemas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante también. Clínicamente no significativos, anticuerpos que no causan destrucción eritrocitaria. Ejemplos. ¿Quién me dice un ejemplo? ¿Algún ejemplo? ¿Perdón? Diego tiene importancia clínica. No tanto como los otros, pero sí tiene importancia clínica. ¿Cuál de los del 0 al 10 son anticuerpos de la clase IgM? ¿Qué forman anticuerpos IgM? Del 0 al 10. ABO ya tiene sus anticuerpos naturales. Es clínicamente significativo porque si uno quiere poner una sangre equivocada, por ejemplo, la reacción es inmediata por anticuerpos naturales que la persona ya tiene. Pero, por ejemplo, el P, sistema P003, anticuerpo frío, solamente ese P actúa cuando está a 37 grados a temperatura ambiente, a temperatura de 37 grados de temperatura corporal. Después no actúa, es un anticuerpo frío. ¿Qué otro? El Luteran, 005, también anticuerpo frío. Si una persona, por ejemplo, tiene antilútero, por ejemplo, ¿no? y agarra una sangre de la refrigeradora e inmediatamente se la pongo al paciente, sí puede actuar ese anticuerpo, porque está la temperatura justamente en la que actúan estas IgM. Pero si la sangre se atempera o se pasa a 37 grados, no le pasa absolutamente nada a la persona. Son los que son clínicamente significativos.
no causan destrucción eritrocitaria. Anticuerpos fríos, ahí está la respuesta. Aquellos cuya utilización se ve mejor a temperaturas bajas o a 4 grados. Por ejemplo, cuando nosotros queremos potenciar un anticuerpo frío, estamos haciendo una prueba de compatibilidad y nos sale que puede ser un P o un Lutheran. Para verificar realmente eso, ponemos el baño María a 4 grados, le ponemos hielo, bajamos la temperatura, hacemos la compatibilidad a esa temperatura y el anticuerpo se potencia. Sale 2, 3 cruces porque está la temperatura en la cual actúa este anticuerpo. Entonces yo verifico que realmente esa persona tiene anticuerpos fríos. Pero si lo pongo a 37 no le pasa absolutamente nada. Porque los que tienen importancia clínica, los calientes, actúan a 37 grados a la temperatura corporal. Hay hospitales que tienen una especie de transfusores que le llaman de temperatura, que conforme va pasando la sangre, va aumentando la temperatura y a la persona llega a 37 grados. Cosa de que así esté un poco fría la sangre, le llega a 37 y así tenga anticuerpos fríos, no van a actuar porque a 37 se inactivos esos anticuerpos. Conceptos que ustedes deben de saber. Y en RH vamos a ver estos conceptos también. Ahora vamos a explicar algunos de ellos. D débil, fenotipo cuyos eritrocitos expresan el antígeno D en cantidad reducida. Nuevamente ejemplo, si por ejemplo una persona tiene entre 40 o 60.000 antígenos en su membrana, que es normal, un D débil tiene la misma estructura, pero en menor cantidad, de repente tiene 5.000 o 10.000, pero tiene la misma estructura, todo solamente en menor cantidad. Eso le llaman débil. ¿Ok? El D parcial, fenotipo cuyos eritrocitos carecen de una porción de antígeno D. Nuevamente el ejemplo. Si una persona normal tiene sus 40.000 antígenos en la membrana, el parcial que tiene le falta una parte de la estructura. Y al faltarle una parte, la reacción va a ser un tanto débil cuando se enfrente con el reactivo. Pero reacciona débil porque le falta una parte de esa estructura a ese antígeno D. A eso le llaman parcial. Y vamos a aprovechar este dibujito. Ejemplo, vamos a suponer que este es un RH positivo y le faltan ciertas estructuras de este RH, o sea, es parcial. Le faltan, ¿no? De repente, en vez de tener esos antígenos, está cortado por aquí alguno de ellos y los demás están completos. ¿No es cierto? Vamos a suponer eso. Ese es el parcial, que le faltan unas estructuras. Si yo le pusiera sangre de una persona positiva a esa persona que es parcial, ¿podría generar respuesta? Sí, ¿no es cierto? Justamente contra lo que le falta. Es decir, las personas que son RH débiles, parciales, pueden generar una respuesta, es decir, un anticuerpo puede generar. Porque de repente, vamos a suponer, le falta esta parte, llegó el reactivo, sí lo reconoce, pero menos cruces, 2 cruces porque no tiene la estructura completa. Y como le falta esto, yo lo enfrento con un globo rojo que sí tiene todo completo, hace anticuerpos contra esta parte. Ese es el D parcial. Ahora lo vamos a ver mejor un poco. Como dice, ¿no? Fenotipos cuyos eritrocitos carecen de una porción del antígeno D, es decir, falta de algunos epítopes de ese antígeno, la falta. Y esa falta hace que también reaccione un tanto débil comparado con una normal. Hay otras personas, aunque no en nuestra región, el RH DEL, el DEL, DEL. ¿Cuál es la característica? Si una persona normal tiene entre 40 y 60.000 antígenos, el DEL solamente tiene 200 o 300 antígenos. O sea, casi nada comparado con los 40.000 que una persona puede tener. Sin embargo, son positivos porque tienen el antígeno, pero en pequeñísima cantidad. ¿Qué dice? Fenotipos cuyos eritrocitos expresan niveles muy bajos, 200 o 300 es bajísimo, del antígeno D, por lo que no pueden ser detectados por los métodos serológicos de rutina. Si yo le agrego un antisoro comercial, le va a salir negativo, pero falsamente negativo por la pequeñísima cantidad de antígenos que tienen estas personas. ¿Ok? Hasta ahí, los tres principales, por el viene el RH1, que tengo, ahora vamos a explicar algo de eso. Entonces tengo el D débil, que tiene la misma cantidad de estructuras, solamente en cantidad reducida, de repente 5, 10.000 o 15.000 comparado con uno que tiene 40.000. El D parcial le falta una porción del antígeno, por eso es parcial. De ahí su nombre, no parcial, porque le falta una parte. Y el D, ese que tiene niveles muy bajos del antígeno D. Si el normal tiene 40.000 y este tiene 5 o 10.000 que es débil, y a este le falta una parte, este tiene niveles tan bajos de 200 a 300 antígenos solamente.
¿Ok? Vamos a ver un dibujito para que lo entiendan mejor. El sistema RH es el sistema RH solamente está en los glóbulos rojos. Si yo quiero determinar el RH de una persona, tengo que tener glóbulos rojos. A diferencia del ABO, que es otra característica, que en cualquier fluido del organismo lo podemos detectar. En saliva, líquido sinovial, semen, líquido pleural. Pero en cambio el RH solamente en glóbulos rojos, nada más. ¿Ok? Más o menos a partir de la 6ª semana de gestación, el antígeno RH ya comienza a ser expresado. 6ª semana de gestación, ¿eh? O sea, cuando recién, si el niño nace a los 9 meses, en la 6ª semana ya podemos saber si el niño es RH positivo o negativo, porque ya está expresando sus glóbulos rojos el antígeno correspondiente. Y así como les decía, el sistema RH tiene 56 antígenos, de los cuales los 5 primeros son los principales, el D, que nos caracteriza para ser positivos o no, y el fenotipo C mayúscula, E mayúscula, C minúscula, que son los principales. Cuando, por ejemplo, en los bancos de sangre, en la actualidad dicen que el grupo de sangre es una persona, por eso decimos RH positivo y decimos cuál de esos antígenos tiene. Puede tener los 4, cuando es positivo tiene el D, puede tener los 4, le puede faltar alguno de ellos. Puede tener solamente C grande, C pequeño, le falta uno, le falta otro, pero son RH positivos. De ahí lo que les comentaba, que de repente acá todos podemos ser grupo O, pero somos diferentes en fenotipo, podemos ser diferentes en el fenotipo RH. Y así como hay antisuero para el A, para el B, también hay antisuero justamente para cada uno de los fenotipos. Anti-E, anti-C mayúscula, anti-E mayúscula, anti-C minúscula. Igualito, hago una suspensión al 5%, yo ya sé que la persona de repente es grupo O, RH positivo, ahora quiero saber qué fenotipo de RH tiene esa persona. Y con los antisueros tomo una gotita en 4 tubitos, le agrego 2 gotitas de la muestra al 5%, una gotita de reactivo, centrifugo 15 segundos, y el que aglutina tiene y el que no, no lo tiene. Fácil de sacar el fenotipo de esa persona. ¿Ok? También hay antisueros. Y así como hay antisueros, también hay antisueros para aquel, para la AFI, para aquí, para todo eso hay antisueros. Nosotros, la diferencia es que solamente manejamos lo de rutina, ABO, RH, fenotipo y algún otro por ahí. Pero para todos hay antisueros comerciales. Entonces, a partir de eso, ¿dónde estamos acá? De acuerdo a la Sociedad Internacional, la ICBT, a la página que yo les digo que ustedes visiten, se han descrito, había 61, hay 5 que son obsoletos, en la actualidad quedan 56 antígenos como parte de este sistema, siendo los de mayor importancia clínica los antígenos de mayúscula, C mayúscula, E mayúscula, C minúscula y E minúscula. O sea, esos que hay que les estoy diciendo, son los que tienen mayor importancia clínica. En cualquier hospital, cuando la autoridad determina si la persona es positiva o no, tienen que determinar sus antígenos. Una persona que es RH negativa, es decir, que no tiene el antígeno D, generalmente solamente tiene C minúscula y E minúscula. Nada, estos no los tiene. Estos son los que siempre tienen. Es el clásico RH negativo. Cuando uno verifica, solamente tiene C minúscula y E minúscula. Y ahí verifica que la persona es RH negativa. Pero el positivo puede tener los 4, puede tener 3, pero así variado. Uno que otro, pero generalmente tiene los mayúsculos en este caso. ¿Qué más? Y también depende de eso. El sistema está compuesto por más antígenos, 56, sin embargo el antígeno D es el más importante que cuando es presente positivo, cuando no negativo, ¿no? Y de los que tienen inmunogenicidad de igual manera, el 95% de las personas tenemos el E pequeño. Casi todos tenemos ese antígeno, ese fenotipo del sistema RH. De ahí sigue el C, que es el 80-85%, el E está en 60-70%, el C minúscula también está casi en 60%, y el D, pues nuestra población, el 99% de las personas tienen el D. Pero igualmente se tiene que demostrar su presencia de cada uno de ellos. Esto es lo que les decía hace un momento. Por ejemplo, una persona normal tiene esta característica, su membrana del RH, la estructura, y uno que es negativo no lo tiene. ¿No es cierto? Por eso es que cuando el reactivo llega, determina las terminales de la estructura del antígeno y puede verificar, generar la aglutinación. Pero acá, al no tener esa estructura, no tiene
no tiene las cadenas del RH, negativo la persona. De ahí vienen justamente las variantes que son, por ejemplo, el débil, que tiene lo mismo pero en menor cantidad, el parcial, que le falta alguna parte, y el del, que tiene poquísima cantidad. Para que lo entiendan mejor, acá un ratito. Ahorita retrocedemos ahí. Ahí, por ejemplo, una persona normal, ese su epítome, vamos a suponer que es una persona normal, tiene 2 epítomes así normal. ¿Este qué sería? ¿Débil o parcial? Parcial. ¿No es cierto? Porque le falta algo acá. Le falta, comparado con uno normal, le falta esta parte, por decirlo. Y de igual manera, ¿no? Si yo le pusiera sangre esta persona a él, a este de acá, genera una respuesta justamente contra lo que le falta. Recuerden que el RH es una estructura, es una proteína que genera respuesta. Por lo tanto, yo estoy haciendo, por ejemplo, el RH, me sale 2 cruces, de repente parcial, le pongo positivo y le doy sangre a una persona que tiene normalmente todos sus epítopes, lo puedo sensibilizar justamente contra. Y esta persona fabrica un anticuerpo solamente contra la parte que le falta. ¿Ok? Y ahí siempre puede ser un problema para la persona. Para que lo entiendan mejor, un antígeno normal, RH, y acá le falta, pero justamente posible triangulito y rectángulo, le falta. Ese es el parcial. Por eso es que cuando usted hace tiene de ustedes el RH, acá le sale, pues, en un tubo le sale 4 cruces porque tiene todo, los antígenos normales, pero aquí la reacción va a ser un poco más débil porque le faltan algunos antígenos de la estructura de este RH. Por eso se le considera parcial. Profesor, en ese caso, si por ejemplo fuera sale variante de U, o sea, antígeno de débil o parcial, ¿se debe reportar como RH positivo? Como RH positivo débil. Ah, es que yo he visto que algunos tienen solamente la opción de reportar positivo o negativo. No, pero nosotros cuando nos salen esos casos todavía tenemos que decir, hay reactivos que inclusive, ahorita llegamos a eso, un ratito te contesto eso. Ahora, ¿cómo le expresan el débil? Para que lo entiendan un poco mejor ahora. El débil es así. Normal tiene lo mismo, pero solamente en menor cantidad. Tiene exactamente lo mismo. Y la reacción, si acá es más fuerte, acá va a ser un poco más débil. Por eso cuando usted hace esta persona, lo hace en el tubo, le salen 4 cruces y acá le va a salir 2 cruces de repente. Pregunta, si yo le pongo sangre de él a esta persona, ¿pasaría algo? No, porque tiene todo. No, porque tiene lo mismo, exactamente lo mismo, no le pasa absolutamente nada. ¿Ok? Esa es la diferencia entre débil y parcial. El parcial, como le faltan algunos epítopes, sí puede generar una respuesta. Mientras que el débil no. El débil, solamente por cantidad, cuantitativo, no pasa absolutamente nada. Vamos a retroceder acá un ratito. ¿No es cierto? Y si, por ejemplo, esta persona le dona a esta persona, ¿le pasaría algo a él? No. Nada, porque él tiene todo, a él le falta algo, no reconoce nada como extraño, porque lo que tiene él lo tiene también esa persona, no pasa absolutamente nada, pero él sí. Por eso cuando a nosotros nos sale, por ejemplo, débil, hay reactivos que te identifican si la persona es parcial o si es débil. Y el reactivo va justamente a cuantificar los epítopes que tiene la persona. Si ve que le faltan epítopes, esta persona es parcial. Pero si ve que tiene los epítopes completos, la persona es débil. Hace la diferencia de cada uno de ellos. De ahí que cuando nos sale así de la aglutinación menor, reportamos RH positivo débil y hacemos la diferencia si es parcial o si es realmente débil la persona. Si fuera parcial, por ejemplo, ¿qué sangre le pondrían ustedes con mejor, de mejor garantía? RH negativo. RH negativo. Porque ya con el negativo no lo voy a sensibilizar con nada. Pero si yo me arriesgo a ponerle positivo, por supuesto que voy a jugar anticuerpos justamente contra lo que no tiene. El RH parcial es el único RH positivo que sí puede generar anticuerpos precisamente contra los epítopes que no tiene. En cambio el débil no. El débil no te genera nada porque tiene lo mismo solamente cuantitativamente y tiene una cantidad un poco menor. Nada más que eso. Entonces aquí el D parcial se basa en la premisa de que ciertas sustituciones de aminoácidos, estas básicamente genéticas, son reemplazados y al ser reemplazados se pierde una cadena y pierde justamente la estructura de algunos epítopes de la membrana.
personas, y ahí vienen, ¿no? Personas que son D positivos parciales que pueden tener anti-D contra justamente los epítopes que le faltan, ¿no? Características: falta de uno o más determinantes en su membrana. De epítopes pueden pasar de uno o dos, por eso que son parciales. Esos en 1970 fueron ya categorizados como D parciales por Tippett y Sanger. Tippett fue la última que dio una de las teorías para interpretar justamente el sistema RH, y ella dio, es una dama que dio esos términos y que dio esa clasificación del parcial, qué características tenía a partir de la falta de ciertas estructuras o epítopes que puede tener su membrana. Entonces, de lo que comento ahí, el antígeno parcial, hay dos cositas interesantes, ¿no? Los puntos de mutación están localizados en la región extracelular, ¿no es cierto? El glóbulo extra, donde se enfrenta justamente con el reactivo. Y a partir de eso, alteran o crean un nuevo epítope, el reconocimiento de epítope. Y el segundo punto importante, puede inmunizarse produciendo un halo anti-D. Esas personas sí pueden generar un anticuerpo anti-D. Característica de lo que es el RH parcial. Podría generar un anti-D, por el ejemplo que le puse anteriormente de que esos epítopes que le faltan pueden generar una respuesta. El D débil parcial, formación de anti-D. Característica importante que deben conocer. ¿Qué pasa con el RH débil con el otro? Menores sitios antígenos, pero con estructura antigénica normal, o sea, cuantitativamente tiene menor cantidad, entre 5, 10 o 15.000, pero tiene las mismas estructuras de una persona RH normal, ¿no? Y acá lo pueden entender mejor, ¿no? La cantidad de antígeno D expresado en la superficie de los hematíes resulta cuantitativamente reducida, cuantitativamente. Si un normal, como le digo, tiene 40, 50.000, este tiene 5, 10.000, a veces hasta 15.000. De ahí que la reacción es un poco más débil cuando se quiere determinar con el antisuelo, ¿no? Por consiguiente, el antígeno D normal no resulta ser para estas personas inmunogénicos, ¿no es cierto? Tengo lo mismo, por lo tanto no voy a generar ninguna respuesta, a diferencia del parcial que sí lo puede hacer. Y entre los datos que dan, no hay formación de anti-D con este D débil cuantitativo porque tenemos lo mismo, solamente menor cantidad, pero tenemos exactamente lo mismo. Y el ejemplo estaba ahí, ¿no? Antígeno, una persona normal, una persona que tiene D débil, tiene lo mismo, no va a generar ninguna respuesta. Muy diferente al parcial. Hay otras deficiencias también que se pueden presentar, llamado el RH nulo. Eso solamente se ha visto en unas personas en Australia, un aborigen de Australia, que estas personas no tienen ningún antígeno del sistema RH, no tienen el sistema RH. ¿Ok? Es decir, si yo le quiero hacer de repente los frentes sus glóbulos con el antisuero comercial anti-D, aparentemente no aglutina, yo puedo decir es RH negativo. Pero hacer el fenotipo no tiene ninguno de ellos, ni el C grande, ni el E grande, no tiene ni un antígeno ni el sistema RH. A ellos le llaman el RH nulo. En el mundo fueron pocas personas, algo de 40 o 50. La primera mujer australiana de origen que se determinó eso. Está relacionado con otros sistemas, el 29 creo que es la Steiner-Wiener, que es otro sistema. Eso se llama síndrome de RH nulo. Por alguna mutación genética las personas no tienen el sistema RH. Pregunta, ¿qué sangre podría recibir esta persona? ¿Perdón? Uno igual a él, no tengo alternativa, porque si yo le pongo así sea negativo, lo voy a sensibilizar con los antígenos, con el C pequeño o con el E pequeño a esa persona. En cambio, si esta persona recibe de otro parecido a él, que son algo de 40 o 50 en el mundo, no se sensibiliza con nada. En cambio, esa persona sí le podría dar sangre a cualquier otra persona porque no lo va a sensibilizar con el sistema RH. ¿Ok? Sobre la tierra, esas personas ya tienen problemas. Ustedes saben que el sistema RH, en hematología les han comentado cómo es la membrana citoplasmática, las proteínas integrales y periféricas que dan la estructura a esa hematía, ¿no? Para que, por ejemplo, cuando pasa por los capilares pequeñísimos, adopte ese tamaño capilar y no se destruye el glóbulo rojo. Eso también es característica del sistema RH, da esas estructuras. Al no tener esas personas RH, tienen problemas los estomatocitos, que eran los glóbulos, la deformidad que tiene ese glóbulo rojo.
y generalmente estas personas tienen problemas hematológicos, tanto en función como estructura del glóbulo rojo. Tienen problemas hematológicos estas personas. Entonces ya conocemos algo de lo que es una persona de RH normal, tiene los epítopos completos. Ustedes cuando lo enfrentan con el reactivo da una reacción en tubo de 4 cruces normal. El D débil, lo mismo, misma estructura solamente pero cuantitativamente mejor. El D parcial, como su nombre indica, le falta algún 1 o 2 epítopes de la estructura de su membrana, por eso es parcial. Y el RH nulo no tiene nada del sistema RH. No existe el 004 para esas personas, por alguna razón. Por eso le llaman RH nulo. Y el DEL es el otro que también les comentaba. Es un antígeno D expresado muy débilmente y se detecta solo si un anti-D es absorbido posteriormente en el de los glóbulos rojos. Esos son procesos de absorción-elusión. ¿En qué consiste? Como esa persona tiene entre 200 a 300 moléculas a lo mucho de antígeno en su membrana comparado con uno que tiene 40.000, el reactivo llega y los pocos anticuerpos que se unen a los pocos antígenos no producen ninguna aglutinación, solamente sensibilizan. ¿Okay? Son solamente 200 o 300 lugares donde llegan los anticuerpos del antisuero, comparado pues con uno que tenga 40.000, 50.000 o 10.000 que genera la reacción que ustedes ven como aglutinación. Al ser tan pocos, aparentemente es un falso negativo, aparentemente. Porque uno lo puede expresar como negativo, no veo la aglutinación, inclusive no se detectan por las pruebas normales de reacción antígeno-antígeno, no se pueden detectar, pasa como negativo. ¿En qué consiste la absorción y elusión? Esos glóbulos, por inmunología, ¿no? Ustedes saben de que una vez unido el anticuerpo al antígeno, ¿lo puedo volver a separar o ya no? ¿Ya no? ¿Qué dicen? El anticuerpo del antisuero llegó a los antígenos glóbulos rojos, los pocos, se unieron. ¿Yo lo podría separar nuevamente o ya no se puede separar? ¿Qué les dicen en inmunología? ¿Qué les dijeron? ¿Que sí o que no? ¿Se pueden o no se pueden separar? ¿Sí o no? ¿O esa reacción ya es irreversible? Yo creo que sí se puede separar. Se puede separar, claro que sí. Y hay dos métodos para poder separar. Hay métodos físicos y métodos químicos. Métodos físicos. Yo elevo de 37 grados un poco la temperatura a 40 y tantos, 50, y el glóbulo rojo comienza a perder las características del antígeno y suelta el anticuerpo. Eso es cuando se incuba a 56 grados, por ejemplo. Y los métodos químicos en los cuales yo agrego un reactivo, me acuerdo que les comenté del ditiotriol, es un reactivo que yo adiciono a los glóbulos rojos y hace que el anticuerpo salga, se despegue nuevamente el antígeno. Eso se llaman procesos de absorción, en la cual si yo sospecho que la persona es un fenotipo DEL, entonces me parece que algunos anticuerpos se han unido a los antígenos de esa persona. Estoy haciendo la prueba, agarro esos glóbulos, hago una suspensión al 5%, agrego el antisuero comercial, centrifugo, no aglutinó, aparentemente no aglutinó. Entonces quiero ver si realmente los anticuerpos del antisuero comercial se unieron a los antígenos o realmente la persona es negativa. Lo someto a esa muestra de glóbulos con antisuero a una temperatura elevada, absorbo nuevamente el anticuerpo y lo detecto con células identificadoras del anti-D. Si me sale positivo significa que la persona sí era positivo y era D. Pero si no extraigo nada, la persona realmente era negativa. Este es un método de absorción. En algunas ocasiones se hacen los vascos sanguíneos para otros motivos. Normalmente los glóbulos rojos de esa persona D normalmente tienen 200 a 300 copias, lo que dicen, y que a partir de eso no se observa la reacción. Y es otro que también ustedes deben conocer, ¿no? Los fenotipos D también poseen problemas característicos en su integración de la membrana del glóbulo rojo, otros problemas ya parecidos a lo que era del RH nulo. Entonces ya conocemos 4 características del sistema RH. Pueden ser débiles, pueden ser parciales, pueden ser DEL o pueden ser nulos. El RH nulo, como le dije, hay solamente 40 o 50 casos. El año pasado, en diciembre, algunas noticias dijeron que en México habían descubierto una persona que era RH nulo, pero después demostraron que no, que sí tenía antígenos del sistema RH. Y del DEL solamente igual, hay regiones del Asia, poblaciones que tienen este antígeno DEL.
poquísimo RH y que ha sido detectado. Y ahora también, y en Europa, en Alemania y en Francia también detectaron algunos casos que aparentemente pasaron como negativos. Ellos guardan sus muestras y después, aplicando la biología molecular, se dieron cuenta que las personas sí habían sido positivas, en este caso y habían sensibilizado justamente a personas que eran verdaderamente negativos. Entonces, a partir de ese fenotipo D, corresponde al fenotipo que los eritrocitos se expresan en niveles muy bajos del antígeno, 200 a 300 como les digo. Es básicamente por mutaciones que ocurre la presentación de la característica de este sistema. No son detectados por la serología de rutina, o sea, si yo lo quiero hacer en un tubito, en una lámina, aparentemente me va a salir como negativo, aparentemente. Pero si yo lo llevo a la biología molecular o a métodos de absorción y elusión, recién voy a determinar que esa persona sí tenía antígenos y poca cantidad. Y si tienen, esto puede ser, ¿no es cierto? Tienen 200, 300, ¿pueden sensibilizar a un verdadero RH negativo? Sí, lo pueden sensibilizar. Con esa pequeña cantidad podrían, a un verdadero negativo sí lo pueden sensibilizar. Porque el negativo no tiene nada, no tiene ningún antígeno D. En cambio ellos tienen, esos 200 o 300 que tienen son capaces de poder sensibilizar a un verdadero RH negativo. Y se le detecta solamente por técnicas de absorción e ilusión. Esa es la única manera en la cual se le puede detectar a este fenotipo D. Y es lo que, por ejemplo, acá hay algunos, este es del Transfusion del 2005 de una revista, que dice acá, inmunización por anti-D, por DEL, por células, por glóbulos rojos DEL. O sea, hay casos que sí se presentan y a partir de eso pues determinaron la característica de esto, ¿no? O ese también es del Box sanguíneo 2005, a la inmunización por anti-D, por RH débil, con células RH débil, con muy poca densidad de antígenos. El RH débil con poca cantidad, o sea, cuantitativamente menos, depende del reactivo, lo tomó como negativo y sensibilizó a personas que realmente eran negativos fabricando el anti-D. Inmunización primaria por anti-D, por RH débil, por glóbulos rojos RH débil. O sea, sí ha habido casos y las revistas los reportan llamativamente, ¿no? Para tener cuidado justamente de que cuando el RH siempre es importante saber determinarlo, por eso cuando se hace automatizado ustedes ven que son dos reactivos que tiene, el que solamente es IgG y el que es el BLE, que es la suma de ellos, para tratar de captar a todas las epítopes normales o algunos que no lo sean del sistema RH, para que tratar de que no se escape ninguno que esté en esas características. Si tenemos esa por parte de los glóbulos, también por el reactivo de igual manera, ¿no? Usamos una variedad de reactivos para poder captar cada uno de ellos. Por ejemplo, hemos pasado de lo que era la hematología de plaquitas, hacerlo en tubo. Ustedes agarran una muestra, hacen una supresión al 5%, unas gotitas reactivos, centrifugo 15 segundos y observo la oxidación o no. Y lo califico, por eso les decía, cuando uno hace en tubo, ¿cuántas cruces? Eso es importante. Es diferente decir una cruz o 2 a 4. Ahí, si yo digo 2 para un RH, puede ser débil o parcial. Y entonces tengo que tener el mayor interés a esa muestra. Muy diferente a un botón que se forma 4 cruces. Esta persona es normal, no tengo un problema. Siempre cuando se hace en tubo, uno tiene que interpretar en cruces. ¿Cuántas cruces te está saliendo? Esa es la pregunta. Se puede hacer en soporte en gel, se puede hacer en esfera. Hay unos reactivos con esferas de vidrio que ya está sensibilizado, solamente el glóbulo CO2 o no hay. Por ELISA se hace también RH, hay electrocitos magnetizados, que también es una metodología que a veces se hizo muy poco acá en el Perú porque es un poquito caro esa muestra. Se puede hacer por cromatografía, hay diversas metodologías para hacer un sistema RH en la actualidad. No me aglutina en tubo de repente, lo puedo llevar a gel, lo puedo llevar al automatizado o otros para verificar y sobre todo identificar qué antígenos de importancia tiene ese sistema RH y ver si realmente es una persona RH negativa. La presencia del antígeno D expresado débilmente, la pregunta que me hizo su compañero, o sus variantes clasifican a los glóbulos como positivos o como negativos, pero yo puedo decir débil, positivo débil, ¿ok? O positivo débil parcial. Tengo que identificar eso. Y el que no tiene, sencillamente negativo.
Ojo que no hay negativo débil ni negativo parcial, solamente es negativo simplemente. El positivo sí puede tener esa variedad. ¿Okay? Igual ahora, como les decía, tenemos esta variedad, anticuerpos anti-D, los reactivos tienen lo que le llaman solamente uno de ellos, IgG y IgM, o el blend, que es la suma de ellos. Por eso dependiendo también el reactivo que nos ven, uno tiene que saber con qué estoy trabajando, solamente con IgG, solamente con IgM, o la mezcla de ambos. A esto le llaman el blend, que es lo que estamos usando en la práctica, ¿no? Pueden ser policlonales o monoclonales, dirigidos a un epítope en especial o a varios de ellos. Cuando son monoclonales está dirigido al epítope más importante, al B6 del sistema RH. Si tiene esa persona el B6, es positivo, monoclonal. Sí, pero puede estar dirigido los policlonales al B6 o a otros más, solamente para determinar qué otros epítopes tiene. Y de esta manera no lo puedo hacer comercial: lámina, tubo, gel, microplaca, ELISA, ciclometría, flujo común, de la manera como uno lo quiera determinar. Esto lo hemos hecho en práctica. Si no aglutina en una laminita, la buen tubo no aglutina, digo RH negativo, tengo que verificarlo. Cuando es positivo no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Solamente expresarlo adecuadamente, las cruces que da la reacción, en este caso con el antisuero comercial. Y ahí, por ejemplo, lo puedo hacer en gel, que es otra metodología que ya está reactivo colocado. Lo único que hago es de esos glóbulos rojos, hago una suspensión al 1% con una solución de baja fuerza iónica con LIS. Coloco 50 microlitros en las cámaras de incubación, centrifugo y ahí tengo la respuesta. Fácil de interpretar. En tubo a veces, por ejemplo, y ustedes en la práctica lo han visto, a veces mueve muy fuerte o muy suave, aparenta una reacción o no. Es la interpretación, por eso dicen es subjetivo de la persona. Y en la práctica yo les he dado la misma muestra a varios grupos y me han interpretado diferente. A uno le salía 3 cruces, a otro 2, a otro 1, siendo la misma muestra. Solamente es la interpretación. En tarjeta es distinto. Esto se puede interpretar, todos pueden interpretar de la misma manera. Ahí no hay dudas. Por ejemplo, ahí, ¿qué grupo sería aquí, por ejemplo? ¿No es cierto? Reacciona con A, no con B, sí con AB, hasta ahí es A. RH Negativo. negativo. Control negativo. Y no tiene ni el C grande ni el E pequeño. ¿Quién les ha dicho que el negativo solamente tiene los pequeños, no los grandes? Es un clásico RH negativo. Cualquier persona que conozca algo de la metodología lo puede interpretar, ¿no es cierto? Es conocer solamente qué tipo de muestra voy a trabajar. Muestra con EDTA, hago una suspensión, coloco una pequeña cantidad en lo que se llama la cámara de incubación, centrifugo y listo, puedo interpretar esa tarea. Eso se echa la muestra, se centrifuga 10 minutos y sale el resultado. Esto no se hace en la rutina a cualquier persona, solamente a los recién nacidos o cuando hay discrepancias. Ahí se hace. En la rutina se hacemos en tubo, o de repente, en tubo generalmente, ¿no? Pero cuando tenemos alguna discrepancia o es un recién nacido que ya sabemos el grupo, la mamá que es diferente, pues les pedimos hacer la tarjeta para que nos dé un resultado mucho mejor. Estas tarjetas que tienen, ¿no? Cada uno es para una prueba. Esto es así. Estas son unas perlitas, un material inerte poliacrilamida, que por ejemplo el glóbulo rojo se coloca en la parte superior. Si ese glóbulo rojo tiene el antígeno al cual está dirigido, por ejemplo, tiene el antígeno A, por ejemplo, cuando se mezcla con el reactivo, los anticuerpos se unen ahí y el glóbulo ya no se queda solamente en la parte superior porque los anticuerpos impiden que ese glóbulo a la centrifugación se vaya al fondo. Pero cuando ese glóbulo no tiene el antígeno y se centrifuga, se va hasta el fondo como negativo. Por ejemplo acá, esta persona no tenía sus glóbulos el antígeno B, y a la centrifugación, como no se unió un anticuerpo de reactivo acá, se fue hasta el fondo. No es grupo B. En cambio, cuando se queda en la parte superior o a lo largo de la columna es porque sí tiene el antígeno en el glóbulo rojo proporcional a la cantidad de antígenos que pueda tener. Poco fácil de interpretar. Y esto es más o menos lo que, eso sí deben de saber, ¿no? Si hago una lámina y me sale RH, me aglutina, digo que es positivo, no tengo dudas. Pero si no me aglutina, yo digo negativo, pero tengo que confirmar. Puede ser un débil que en placa no me va a reaccionar y decir tengo que confirmar. Lo llevo a tubo. Si en tubo me aglutina, yo digo que es positivo, no tengo duda. Pero si no me aglutina, igual tengo que confirmar. Y acá es lo que se conoce como la variante de U, porque hemos hecho la práctica, ¿no?
no aglutinó. Entonces le corremos ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a potenciar, lo ponemos a 37 grados unos 15 minutos, hacemos lavados al final y le agregamos la antiglobulina humana. Si ahí con todo eso sí reacciona, entonces yo digo que la persona es positivo, de repente débil o parcial. Eso es para investigar. Pero si no me aglutina luego hacer todo ese procedimiento, recién digo que la persona es RH negativo. Después hacer todo el procedimiento de la variante 2. Es sencillo. Solo tengo que tener antiglobulina humana, seguir el procedimiento y al final interpretar lo que me pueda salir. Cuando lo hago en gel, si me aglutina es positivo, por ejemplo, lo que les decía acá. Bueno, acá no. Si hubiera aglutinado era positivo y cuando no me aglutina es negativo porque este gel tiene el epitope 6 que es el principal del sistema RH. Si la persona tiene el epitope 6 es positivo, si no lo tiene es RH negativo. Y ahí igual, ya no tengo que verificar nada, aglutina o está en la parte superior positivo, se va todo el fondo negativo y puro. Esta es la manera como se debe expresar. Y hay que tener cuidado porque también a veces cuando lo hacemos en placa y pasa más de un minuto, aparece una falsa aglutinación que uno lo puede tomar como positivo en las personas que no lo tienen. Y ponerle RH positivo o negativo es bastante grave, porque generalmente son personas que se van a operar y aparte con un grupo que no es, y luego para hacerle la compatibilidad le vamos a buscar sangre negativa y vamos a tener problemas porque lo vamos a sensibilizar a esa persona. Y si ya estuviera sensibilizado, vamos a producir una reacción transfusional. Pero siempre hay que tener los cuidados necesarios, ver el reactivo que estamos usando, interpretar adecuadamente esa reacción para, en todo caso, no cometer esos errores. Por ejemplo, ahí, ¿ven cómo se queda a lo largo de la columna acá algunos glóbulos? No es así como este. Este es un débil, por ejemplo. Es un O, ¿no es cierto? No aglutina ni con A ni con B y aparentemente no con el RH, acá, o débil, o positivo débil. Ahora tengo que ver si esa persona es débil verdaderamente o es parcial. Como le digo, también hay reactivos para eso. Hay reactivos que me identifican los epítopes de una persona y si me falta alguno de ellos, digo, esa persona es O positivo parcial. Pero si tiene todos, O positivo débil. Positivo, miren cómo aglutina. Tiene todos los epítopes, una persona normal debe tener sus 30, 40.000 antígenos que están reaccionando de manera adecuada. Y hacerlo en gel, como les digo, es fácil de poder interpretar y no causa ningún problema. También se puede hacer esto lo hacen justamente los equipos automatizados, ¿no? Ustedes han visto las plaquitas de ELISA, ¿no? Sí. Lo usan solamente como soporte. Y, por ejemplo, como son 8 filas y 12 por este lado, cada uno de ellos es una muestra que se va colocando de una persona. Están los reactivos. El soporte solamente se agrega el reactivo y el equipo va tomando muestra, reactivo, hace una mezcla y lo va leyendo automáticamente. Si, por ejemplo, cuando hacemos un RH en tubo, en una minita, ¿no? Usamos una gotita, ¿no es cierto? Una gotita de reactivo. ¿Cuánto mide esa gotita? 50 microlitros. El equipo solamente usa la quinta parte de esa gota, o sea, 10 microlitros. Te ahorra reactivo bastante, porque si un frasquito tiene 10 mililitros y cada mililitro tiene 20 gotas, o sea, 200, el equipo te hace 1000 pruebas con esos frasquitos, cuando solamente una persona podría hacer 200. Por la sensibilidad de observar esa reacción. Y la mezcla solamente ahí, lo que va a hacer el equipo es interpretar ese resultado. Nada más. Y acá es interesante esto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un débil o parcial, ¿cómo lo interpretaría si fuera donante? ¿Como donante le pondrían positivo? Como donante. Si fuera débil o parcial. No causa daño, porque si es débil o parcial y va a transfundir a otra persona que tiene todo, no le va a causar un daño. Pero como receptor sí. Negativo. Si esa persona va a recibir sangre, ahí sí lo considero como negativo, porque podría ser sensibilizado. Pero si yo soy parcial y le voy a poner a otra persona que tiene todo normal, no le va a pasar absolutamente nada a esa persona. Por eso cuando llegan esas personas, nosotros al donante lo consideramos como positivo, pero como si fuera receptor, negativo. Ahí sí lo consideramos como negativo. Hasta no saber si exactamente es parcial o débil, y ahí ya le damos la sangre que le corresponde.
Porque si es débil, estamos dándole sangre RH por gusto negativa, porque tiene todo. Pero si es parcial, ahí sí merece ponerle sangre negativa para justamente evitar esa sensibilización. Y ahí es algo parecido, ¿no? El D negativo no tiene nada, y en tubo ustedes van a ver así. Ustedes mueven su tubito, no tiene nada. En cambio aquí, por ejemplo, para lo que puede ser débil o lo que puede ser parcial, hay alguna aglutinación. Y uno tiene que saber si ese débil es porque tiene menor cantidad que uno normal cuantitativo o porque le faltan algunos de esos epítopes, por eso se resuelve de esa manera. Y el positivo normal es eso, ¿no? Un botón compacto, homogéneo, de esa forma, de 4 cruces y que se puede interpretar sin ningún problema. Así. ¿Qué hacer ante una discrepancia? Repetir la tipificación justamente con los reactivos originales. De repente estamos haciendo, cuando hablamos de discrepancias porque estamos utilizando otro reactivo comparativo para solucionar algo que de repente no se observa adecuadamente o que de repente es tipificado como una reacción un tanto débil. Si se confirman los resultados, realizar pruebas con otros reactivos. A veces cuando no aglutina, y uno normalmente tiene que aglutinar, no aglutina el tubo, de repente me equivoqué en algo, lo vuelvo a repetir. Si nuevamente me sale negativo, y entonces vamos a probar con otro reactivo o agarro otra metodología para verificar que lo que estoy sacando es correcto. ¿Cierto? Se evalúan las características de los reactivos. ¿Qué método están usando? Pasé de tubo, estaba haciendo el tubo, ahora como me salió que no aglutinó, lo voy a hacer en gel, que es más sencillo. Entonces vamos a verificar si el gel me da mejor resultado con eso. Veo la reactividad, qué tanto reacciona, 2, 3, 4, 2 cruces, 3 cruces. Veo que la dilución que he hecho es correcta, todo, verifico todo el procedimiento para saber que lo que estoy obteniendo como resultado es correcto, ¿no? Determino, inclusive, ¿no? Siempre el inserto aliado siempre es importante, es instructivo. Hay insertos que dicen que la muestra no debe ser trabajada en placa, solamente en tubo, nada más. Y a veces equivocadamente uno lo está haciendo en plaquita, no aglutina, pero es porque tiene un poco de debilidad para hacerlo en esa metodología cuando no es para hacerlo en placa, es para hacerlo recién en tubo. Y para hacer el tubo tengo que hacer una dilución al 5% de esa muestra. Hacer 1 o 2 lavados, hago una suspensión al 5% y de ahí recién tomo una muestra para enfrentarlo con el reactivo. O sea, siempre el instructivo le va a decir a usted cómo se puede hacer el trabajo, si lo puedo hacer de tal o cual manera o si no lo puedo hacer. Porque si me dará falsos resultados, estaré perdiendo el tiempo, ¿no? Si de repente no tengo el instructivo, a veces hemos tenido que llamar al fabricante para que nos explique rápidamente qué tipo de pruebas se pueden hacer, si son inclusive hay reactivos que automatizados no se pueden trabajar, está destinado solamente para hacer en la parte manual. Eso hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Y si hay discrepancias, hay dudas en eso, hasta la prueba molecular se tiene que llevar. Nosotros en algún momento hemos mandado muestras fuera del país para que verifique justamente la presencia genómica del sistema RH, que acá todavía no se hace mucho. Y para confirmar que realmente la persona puede ser débil, parcial o tenga otra característica de acuerdo a la reacción que tiene. Entonces el D débil parcial, cuando no se detecta el D débil parcial, puede inmunizar a una persona verdadera RH negativo, ¿no es cierto? Lo detecto, de repente esas 2 cruces se me pasó y le puse negativo cuando realmente era positivo, y esa sangre le respondí a un verdadero negativo, lo voy a sensibilizar a esa persona. Y es lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Estas mismas revistas, ¿no? Este es de un journal de 2012 sobre 2.450 personas que los tomaron como negativos, 5 eran D y 2 eran D débiles y habían sido tomados como negativos. Ustedes dirán, 0,7% no es nada, ¿no? Pero son 17 personas que fueron sensibles. ¿Dónde? En Brasil. Este es de Alemania, sí, este es de Alemania. 6 años de experiencia realizando genotipificación, biología molecular, ¿no? Para RH, para confirmar que las unidades son realmente RH negativas. ¿Qué sacaron ellos? De 46.133 como negativos, 47 eran D, 0.1%. O sea, 47 personas que eran negativas recibieron sangre de estas personas que pensaban que eran negativos y seguramente los sensibilizaron. Este es de Austria, me parece, sí. Igual, identificación de alelos RH como potenciales inmunizadores de anti-D
23.337 de 38 débiles. En países del primer mundo, como digo, cómo puede, de repente va cambiando la metodología y ahí se van dando cuenta que se cometieron errores justamente al momento de tipificar a estas personas como RH negativos. Interesantes. La pregunta es qué estaremos haciendo acá, ¿no? Entonces, las variantes D, identificadas como RH negativos, las variantes D, llámese el D débil, el parcial, que uno falsamente le diga que es negativo, lo inmunizan a los pacientes verdaderamente RH negativos. Los van a inmunizar. Yo equivocadamente a un D débil le pongo negativo porque interpreté mal la lectura y le pongo esa sangre y digo que es negativo a uno que es verdaderamente negativo, lo voy a sensibilizar. Y si ya está sensibilizada esa persona, puede haber una reacción. La primera vez lo reconoce como extraño y fabrica un anticuerpo, algo. En la segunda ya se produce la reacción. Igual hay una serie de trabajos también que de repente ustedes pueden buscar en el box sanguíneo, en el transfusion, revistas que son de banco de sangre, donde explican esos casos que ha habido de esas personas que habían sido falsamente tomadas en cuenta como RH negativas. En la teoría tenemos lo que de repente, como decía, ya no se hace mucho en placa. Hay hospitales que todavía hacen plaquita y bueno, podía tener algunos errores al momento de la interpretación, sobre todo si la persona no tiene buena experiencia en eso. Se puede hacer en tubo, se hace en gel, y en la actualidad también ya la parte automatizada es lo que hace, ¿no? Hay un equipito, ese equipo desde 2010, 12 más o menos comenzó a ingresar en los hospitales y hace todo tipo de prueba. Una muestra ustedes le ponen, le hace grupo sanguíneo, prueba inversa, determina fenotipo del RH, subgrupos de A, anticuerpos irregulares, antígenos de importancia clínica, fenotipo de hace toda esta máquina. Solamente es cuestión de programarla y el equipo te puede hacer, y en más o menos 4 o 5 horas te saca unas 80, 90, 100 pruebas, lo que una persona se demoraría mucho más en la interpretación y gastando material, todo eso. Pero también tiene su importancia. Es de 2013 más o menos, la parte todo lo hacen plaquitas, solamente la plaquita es lo que hacía la placa de lisa, solamente soporte, nada más, ahí se realiza, se coloca el reactivo, la muestra, a veces se incuba para buscar anticuerpos, otras no se centrifuga y hasta que tiene el resultado. No hay mucho. Y nos da así como ya acá, el automatizado siempre tiene dos antides, el IgM y el BLEM, que tiene tanto IgG como IgM. Y ahí, por ejemplo, negativo, lo interpreta fácil. Es para interpretar fácilmente con cruces. Cada uno es una muestra. ¿Qué tiene? Anti-AB, anti-A y anti-B. Acá tengo la fase globular, el RH, y en la inversa tengo las células A y células B. Lo que tiene que haber concordancia solamente entre la fase globular y la fase C para la interpretación. Y van pasando las plaquitas, lo que hace solamente el colega es verificar que haya concordancia. Cuando hay discrepancia, separa la muestra para hacerlo en forma manual. Primero lo repite y luego en forma manual para ver dónde está el error, si es la fase globular o la cética, ¿no? Interpretando cada una de esas fases. Como diría, 4 cruces es lo que siempre debe salir y el equipo lo interpreta así, si no negativo y punto. O porcentajes por encima del 80% ya es 4 cruces, por debajo de 20 es negativo, de manera de la interpretación. O sencillamente como una aglutinación que ustedes en una plaquita lo podrían ver. Cada una de ellas es para la interpretación correspondiente del resultado de la prueba. La otra metodología también es la captura, que es otra, también se hace en microplacas. No es muy, es un poquito más costosa. O sea, la metodología es buena, pero también demora un poquito comparado con los equipos automatizados que aquí solamente te hace el RH, en cambio los otros equipos te hace todo lo que es el fenotipo de acuerdo a los reactivos que uno le pueda colocar. Entonces, transfusiones de sangre H positivo transfusiones de sangre H positivo en pacientes negativos de débil pueden generar una respuesta. Pero acá igual, ¿no? Si una gestante, por ejemplo, es un RH débil,
¿Habría que ponerle la vacuna para que fabrique el anti-D? ¿Para que no fabrique? No es cierto, ya no. Y eso es lo que pasa, a veces lo toman como si fuera negativo y el médico ¿qué hace? Le pone la vacuna. Cuando no merece porque la persona es positivo, débil, pero tiene los cuantitativamente tiene menos, pero tiene exactamente lo mismo que un RH positivo, así que no hay por qué poner la vacuna. Las mujeres con los tipos de débil que no lo inmunizan no requieren la administración de inmunoglóbulos RH porque no hay por qué ponerla, ¿no? Esas vacunas son un poquito caras. ¿Y en un parcial tampoco? ¿Perdón? En un parcial tampoco. En un parcial sí, ahí sí. Estamos hablando solamente del D débil acá. En un parcial sí merece ponerle la vacuna por si acaso haya sido sensibilizado. Ahí sí. Pero en el débil no tiene por qué ponerla. Factores que interfieren en la actividad de RH, las variantes, conocer cada uno de ellos. Una reacción clásica, 4 cruces, siempre en tubo, es lo que siempre tiene que salir, es un botón compacto que se forma. Menos de eso, 1 o 2, ya sugiere que hay algo de más o de menos ahí. Ya sugeriría o débil o parcial y por lo tanto hay que llevarlo justamente a la verificación de cada uno de ellos, ¿no? El débil tiene poquísimos antígenos, el débil comparado con el que tiene menos, es positivo normal, y en el parcial le faltan justamente algunos epítopes. Tiene epítopes intercambiados, o sea, le faltan, y hay que verificarlo con varios antígenos. Y acá puede ser detectado como RH negativos y por lo tanto a lo inmunizar a una persona que verdaderamente sea un RH negativo. Siempre hay que tener cuidado. Cuando se hace grupos sanguíneos, y a veces uno diría es fácil de hacerlo, ¿no? Pero a veces la rutina que uno está haciendo en cantidad hace de que, eso le llaman errores clericales, que se equivoca al interpretar o al esperar una reacción y le pone positivo cuando inesperadamente, en cualquier momento puede pasar, la persona se RH negativo. Y ese error puede causar pues una serie de problemas, en este caso a esta persona. Entonces saber interpretar adecuadamente es sumamente clave. ¿Qué conclusión es importante, no? Aunque varios factores afectan la detección de variantes, es indispensable siempre buscar métodos sensibles. Ya no se hace en placa, ahora hacemos en tubo. Estamos sensibilizando un poco mejor para que ustedes saben lo que es el fenómeno prosoma. Si un glóbulo está lleno de antígenos, yo le quiero agregar de repente una gota de suero, se pueden entre ellos bloquear si no llega el anticuerpo adecuadamente. Entonces mejor hago una dilución de los glóbulos, menor cantidad, agrego el antisuero comercial y va a llegar fácilmente a los antígenos de cada uno de ellos. Y por lo tanto lo va a reconocer, se va a unir y esa reacción la vamos a poder visualizar. Por eso hay métodos sensibles en detectar las máximas variantes posibles. Hay varias variantes, por lo tanto hay que tener más cuidado. Y sobre todo para siempre en la transfusión buscar la seguridad. Una vez que una persona RH negativa es transfundida con un sangre RH parcial o débil, ya está sensibilizada. ¿Qué significa? Ya formó, es probable, muy probable que forme anticuerpos. Si es una gestante, un gran problema, porque sin haber sido sensibilizada por su niño y está en edad fértil que pueda tener hijos, y lo más probable, seguro, que su esposo puede ser positivo, entonces su niño puede ir a ese grupo positivo y ahí ya, como ya tiene el anticuerpo, ya no necesita sensibilizarse, ya está sensibilizada esa persona. Por eso siempre tratar de tener el máximo cuidado, porque de ahí viene la seguridad transfusional. A veces dicen, no, por ejemplo, a una persona que es RH negativo, como única vez y por emergencia, siempre y cuando no esté sensibilizada, uno le puede poner sangre positiva varias veces, 8 o 10 veces el mismo día, porque recién con eso lo va a sensibilizar. Ha habido casos de emergencia que el hospital no tenía negativo y se le buscó anticuerpos a la persona, no estaba sensibilizada y por única vez le pusieron sangre positiva, pero ya lo sensibilizaron para la próxima. La próxima ya no le pueden poner positiva, tiene que ser solamente negativa, pero le salvaron la vida por lo menos a la persona. Lo sensibilizaron, pero por lo menos le salvaron la vida. Pero a partir de ahí ya nunca más va a poder recibir sangre positiva porque ahí sí ya tiene el anticuerpo y puede ver la reacción correspondiente. Eso en algunos casos se ha hecho. Lo primero que tienen que hacer es, ¿está o no sensibilizado? ¿Tiene o no anticuerpos? No lo tiene, excelente. Pero si ya lo tuviera, no le puede poner tampoco ya sangre positiva, porque ya está sensibilizada esa persona. Ok, preguntas. Y acá hay varias.
Sí, de acá hay varias características que ustedes deben más o menos sacar en cuenta. Sí, algo ibas. Profe, ¿cómo se llama? Lo mandas el PPT de esta semana de las 7, por favor. Siempre lo mando a la delegada. ¿No? Pero de esta semana todavía no. Todavía no la mandamos. ¿Del avión no te mandaba? No, de esta y de las 7. Hasta las 5. Estamos en las 6 recién. Sí, Ahora hasta las 5. Ah, ¿quieren hasta las 7? Sí. sí, profe. Para estar viendo, repasando. ¿De verdad? Así es que hay tiempo, ¿no? Siempre hay tiempo. ¿Y no se acuerdan de la clase anterior? Tenga fe, tenga fe. Ahora que pensé que a los otros dedos yo le había mandado. Este grupo lo tiene olvidado, profe. ¿Perdón? Lo tiene olvidado el grupo, digo.